Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos un efeméride y acá muestro un hermoso retrato de quien hoy estaría cumpliendo 79 años, nada más y nada menos que hubiera sido de Miguel Ángel Peralta, el queridísimo Miguel Abuelo, de llegar a esta edad. Se fue muy joven, el 26 se van a cumplir 37 años porque falleció en 1988, víctima del HIV, VIH, en un hospital de Munro, joven, 42 años. Pero bueno, hoy recordamos su natalicio. Estoy mostrando este libro, que ya lo mostré varias veces y lo recomiendo efusivamente. Es un libro de ahora lo voy a buscar bien al nombre para no equivocarme. Andrés Cassioli, va a decir otro nombre. Andrés Cassioli es fue un gran dibujante, uno de los responsables de la mítica y revolucionaria revista Humor, que surgió durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, a fines de la década del 70. También UMI, recuerdo, era chiquito y leía la UMI, estaba la Sex Humor, que no era para el joven Willy Pez en ese momento. Y bueno, el fabuloso mundo del rock son imágenes, dibujos de Andrés Cassioli con reseñas de muchísimos íconos. Lo mostré a Papo el mes pasado, ahora lo muestro a Miguel Abuelo, porque es una bellísima ilustración. Un disquito aquí de Los Abuelos de la Nada. Este es un compilado que sacó el sello Polygram, Los Abuelos de la Nada 1 y Los Abuelos de la Nada 2. El 2, que era color, era más que rojo, era morado o granadina. Tenía, por ejemplo, Cosas Mías, que fue el último trabajo de Miguel, ya sin la banda que lo acompañó en su vuelta a la Argentina a principios de la década del 80. Pero bueno, Miguel Abuelo, como decía, nacido en la ciudad autónoma de Buenos Aires, un día como hoy, 21 de marzo, cuando arranca el otoño, por lo menos en esta parte del planeta, del año 1946. Fue una especie de buscavidas, fue vendedor ambulante, boxeador, diariero. Él hacía folclore, o se dedicaba a la música folclore, a las chacareras fundamentalmente. Su hermana Norma, una gran artista del folclore también. Hasta que se empezó a juntar con Pipo Lernoux, Morris, todos esos personajes de La Cueva, La Perla, y ahí hizo un clic y empezó justamente Miguel Abuelo. Como decía, amigote de Pipo Lernoux, un personaje, un periodista clave, poeta, también compositor, responsable de Ayer No Más, junto a Morris, que fue un gran clásico, versionado primeramente por Los Gatos y luego por uno de sus escritores originales, el gran Mauricio Benavent. Morris, grandísimo músico y poeta argentino. Y bueno, Miguel Abuelo, como decía, con pinche de Pipo Lernoux. Abajo voy a subir, si me acuerdo, háganme acordar, una entrevista que le hicimos a Pipo Lernoux en el año 2017, si la memoria no me falla, en el programa Peces en el Aire. Acá tengo todo el merchandising de Peces en el Aire, junto a mi querido hermano Leo, en donde, entre otras cosas, hablábamos de Tanguito, de Los Gatos, de esa relación de los primeros beat o beatniks, como se lo llamaba en ese momento. Y fundamentalmente también, o tratamos en esa entrevista, su relación con Los Abuelos de la Nada. Y ahí Pipo contaba la historia que creo que todos conocemos, cuando él va a cobrar el tema de las regalías por Ayer No Más. La madre era amiga de Ben Molar, que era un ejecutivo importante de la multinacional CBS, no CBC, no es la yerba, CBS. Y ahí él va, Pipo, junto a Miguel Ángel Peralta en ese momento. Le pregunta a este ejecutivo si tenía una banda y Miguel, sin inmutarse, le dice sí. Obviamente esa banda no existía. A lo que retruca el empresario, el ejecutivo discográfico, diciéndole, ¿y cómo se llama? Y ahí está la famosa anécdota en donde Miguel, en ese momento Miguel Ángel Peralta, estaba leyendo El banquete de Severo Arcángelo de Leopoldo Marechal. Y en ese momento le queda una frase
padre de los piojos, abuelo de la nada. Y ahí dice, los abuelos de la nada. Ahí está el rebautismo de Miguel Ángel Peralta a Miguel Abuelo. Y cuando salen, Pipo le dice, ¿qué hacemos? Vos le dijiste... Y no solo quedó ahí, el ejecutivo le dice, bueno, tienen tantas horas para grabar en el estudio de la compañía, ya era próxima esa grabación. Cuando salen, Pipo azorado le dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo no? Bueno, empezaron a buscar músicos en Plaza Francia y en 1968 graban el primer simple. Al año siguiente entra el Carpo, el señor Norberto Napolitano, que lo hablé en el video que hice por el 20º aniversario de la partida La Gloria del Carpo, ingresa y bueno, principios de la década del 70 con una situación muy caldeada, muy espesa, muy fulera, Miguel Abuelo se va a Europa y allí arma Miguel Abuelo et Nada, un disco que fue producido por un mecenas franco-árabe, del cual no se tenía o no había copias y fue rescatado por RGS Music, este trabajo de Miguel Abuelo. Y a fines de los 70 Cachorro López va justamente al viejo continente y lo convence para que vuelva a la Argentina. A regañadientes vuelve Miguel Abuelo. Se encuentra con una situación en donde veía posible una vuelta o veía posible reflotar la idea o el proyecto de los Abuelos de la Nada, y ahí se arma nuevamente el proyecto. El Abuelo de la Nada, que por ahí muchos conocen. Yo conocí primero a los Abuelos de los 80 por una cuestión generacional, cuando ya está Andrés Calamaro, que era un jovencísimo tecladista, Cachorro López, como decía, el Vasco Basterrica, Polo Corbella, Daniel Melingo, y bueno, se armó ese seleccionado que convirtió a los Abuelos de la Nada en una de las bandas más importantes de esa época, principios de los 80, y en una de las agrupaciones más importantes de la historia del rock argentino. Para recomendar, para no olvidarme, el libro Miguel Abuelo, el paladín de la justicia, de Juanjo Carmona. Es un libro que no lo tengo acá, pero que ha sido un regalo para mi hermano Leo de Navidad el año pasado. No es que lo leí yo y se lo regalé, no, un regalo nuevo, aclaro. Que es muy interesante, además con buenas críticas, y eso es importante, de músicos contemporáneos a Miguel, por ejemplo, Andrés Calamaro, el Flaco Spinetta, León Gieco, en donde ellos rescatan la libertad de Miguel Abuelo, su frescura, y cómo está bien retratada en este libro de Juanjo Carmona, muy recomendable. Y este, que es un clásico, una biblia, diría yo, de la historia de los orígenes del rock argentino, cómo vino la mano justamente los orígenes del rock argentino, de Miguel Grinberg, que tuvo muchísimas reediciones. Esta es una de Gourmet, muy muy buena, acá aparece Tanguito, obviamente dibujado, que narra lo que fue el comienzo del rock en la Argentina, todas las trabas y obstáculos que tuvo que superar para llegar a establecerse, y muchas entrevistas, entre ellas, por ejemplo, a Pipo Lernoux, como lo nombraba hace un ratito, amigo personal de Miguel Abuelo, que hoy estaría cumpliendo 79 años, uno de los músicos más importantes de la República Argentina. Bueno, primera etapa de los Abuelos, psicodélica, con un tono marcadamente atmosférico. La segunda por ahí ya viene empapada de la New Wave. De hecho, para mí, y no estoy descubriendo la pólvora, aclaro, Luca Prodan y Miguel Abuelo son los que trajeron los nuevos sonidos a la Argentina. Principios de la década del 80 era muy raro escuchar New Wave en Argentina, o hablar de reggae, o hablar de ska, o hablar de post-punk. Bueno, Luca y Miguel Abuelo me parece que fueron maestros fundamentales en traer toda esa movida que ya en Europa y en Estados Unidos estaba recontraestablecida, pero acá llegaba todo de manera tardía, y el punk también, y el punk fundamentalmente de la mano de Luca Prodan. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. 79 años estaría cumpliendo en el día de la fecha el queridísimo Miguel Ángel Peralta, mundialmente conocido como Miguel Abuelo, y lo quiero recordar en esta efeméride
que se fue joven, como decía, a los 42 años. ¿Cuál es la canción de Los Abuelos de la Nada que a vos más te gusta, que te marcó? Como decía, a mí me marcó ese retorno de Los Abuelos por una cuestión generacional, y tampoco hubo mucho material previo, pero es un material tremendamente exquisito y hermoso. Bueno, felicidades, querido Miguel, donde estés, siempre te vamos a recordar, como siempre digo, con aquellos artistas que me marcaron. Gracias por ser la banda sonora de mi vida y fundamentalmente de mi preadolescencia y adolescencia, en donde uno empieza a acercarse a la música y la descubre, como me pasó no solo con Los Abuelos, con Sass, con Virus, con Soda Stereo, con Suéter, Hit, Los Violadores, que fueron esas primeras bandas que descubrí siendo preadolescente. Bueno, gracias como siempre por estar en este canal. No te olvides, por favor, de dejar un me gusta, un comentario, una suscripción. Así la campanita te va avisando cuando hay un nuevo video, que siempre ayuda para que sigamos adelante. Felices 79, estés donde estés, querido Miguel Abuelo.